Buenos días a todos y a todos, de verdad que alegría estar aquí. Las lecturas de este domingo, si las escuchamos, ¿verdad?, nos hablan de la luz, ¿verdad?, pero no cualquier luz, y no una luz que decían las lecturas que es un espectáculo, ¿verdad?, sino que es una luz que aparece en medio de la oscuridad, ¿verdad? Y eso tiene sentido. Usted no enciende una luz cuando está de día, ¿verdad? Aquí no ponemos el foco, se enciende la luz cuando está la oscuridad, y eso creo que es importante que lo reflexionemos este domingo. Y fíjense bien que, porque digo esto, y hay que a veces comprender también los hechos que están pasando en las lecturas, ¿verdad? Cuando el Evangelio nos habla que Jesús se mueve a estas tierras, ¿verdad?, de Zabulón y de Neftalí, ¿verdad?, como nuestro hermano Nefta, ¿verdad? Eran dos ciudades que no son ciudades principales, no se habla mucho en las escrituras de ellas, ¿verdad? Entonces es un momento en el que Jesús está, podemos interpretarlo en los márgenes, no está en las ciudades cosmopolitas ni en la metrópolis, ¿verdad? No está en Jerusalén, ¿verdad?, sino que está en los lugares más alejados de algunos dirían anda ya en San Miguel, ¿verdad? No está en San Salvador, ¿verdad? Porque muchos en las ciudades se concentran muchas cosas, ¿verdad? Pero Jesús nos enseña que Él no se quedaba ahí en las ciudades, Él iba al interior, al exterior, a los márgenes, a llevar la luz que había traído a este mundo. Y me puse a pensar cómo esta situación en nuestras vidas ha sido una experiencia real y sigue siendo, porque este camino de la vida cristiana es un camino y un proceso continuo, ¿verdad? No es un momento en el que me hice cristiano. Creo que cada día nos estamos haciendo mejores cristianas y cristianos, ¿verdad? Es un proceso continuo, de mejora continua. Cuando decidimos empezar este camino de la fe, cuando recibimos esa luz la vamos conociendo y se va engrandeciendo. En la medida que comprendemos el mensaje del amor de Jesús, es como si esa luz se va intensificando y vamos comprendiendo, y las sombras de nuestra vida se van despejando. Y recordando un poco, ¿verdad?, el legado de nuestro obispo, iniciamos este servicio recordándolo, ¿verdad? Y creo que esa fue una de las primeras luces, que fue un punto de inflexión en mi vida y en la vida de las personas que hemos venido a esta comunidad. Yo creo que cuando venimos a esta comunidad, creo que ninguno venía ya como un cristiano inclusivo, ¿verdad?, empoderado de su fe y de su orientación, ¿verdad? No veníamos así. Veníamos con dudas, con heridas. Estábamos en oscuridad porque no conocíamos esa luz del amor que conocimos en esta comunidad. Y ese es un momento en que ha cambiado nuestras vidas, ¿verdad? Y esa luz va mejorando. Yo interpretaba en mi experiencia personal el momento de conocer esta comunidad como conocer la luz del amor de Dios. Y eso fue solo el principio, porque en la medida que nos vamos involucrando, en la medida en que conscientemente decidimos vivir una vida cristiana, ¿verdad?, que sabemos que no lo podemos hacer solas y solos, sino en comunidad, como decían las lecturas, ¿verdad? La luz no es solo para uno, ¿verdad?, es para compartirla, para que todos seamos partícipes de ella. Y ese fue el comienzo de la luz, ¿verdad? Pero luego, ¿verdad?, me había quedado yo quizás una parte de mi vida a la sombra de Alvarito, diría yo, ¿verdad?, que estaba ahí atrás de él, ¿verdad?, pero no solo eso, sino también a la sombra de mi comodidad, ¿verdad?, de no querer hacer las cosas, porque bueno, ahí está el otro que las haga, ¿verdad? Entonces, siempre que vemos si hay alguien más que las puede hacer, pues a veces pensamos que las haga, pero a veces Dios nos llama a todos a hacer las cosas. Nosotros aquí todos, creo yo que tenemos grandes capacidades de liderazgo,
Y como les he dicho en otras ocasiones, yo sé que muchas personas fuera de la comunidad quizás se nos acercan a nosotros cuando conocen nuestra experiencia como cristianas y cristianos inclusivos, ¿verdad? Porque les entra la duda, ¿verdad? Porque también nos ven diferentes, porque nos ven quizás más seguros, ¿verdad? Porque algo notan en nosotros y ese algo es la luz de Cristo que brilla en nosotros. No es porque nosotros seamos grandes cristianos y cristianos, ¿verdad? Sino porque de verdad la misericordia de Dios se manifiesta a través de nuestras acciones y de nuestras palabras, en la medida que nosotros dejamos que esa luz que se ha encendido en nosotros siga brillando y la alimentemos. Yo estaba pues en esa comodidad, ¿verdad? Hasta que la vida, ¿verdad? Hizo que Alvarito nos dejara y tuvimos que agarrar aquí con la reverenda, ¿verdad? Que también la divinidad la trajo así como, así arrebatada, ¿verdad? Vino a saber de dónde y la vinieron a plantar aquí, así, y no se ha podido despegar, aunque ha querido, ¿verdad? Ahí ha permanecido, gracias Nubia, por esa resiliencia, por el amor que nos has desarrollado, ¿verdad? Entonces, y creo que es importante que empecemos nosotros a reflexionar, no solo quizás los momentos de oscuridad que hemos vivido y cómo hemos conocido a la luz, creo que es bueno para testimonio, pero creo que es importante que sepamos que esa luz de Cristo en nosotros sigue intensificándose en nuestras vidas. ¿Cuál podríamos decir nosotros que son las oscuridades que estamos pasando en este momento? ¿Qué momentos oscuros hay en nuestra vida ahora, verdad? ¿Qué dudas, qué miedos nos embargan? Porque en esa oscuridad es donde Cristo se va a revelar. Estos tiempos en mi vida personal, ¿verdad? La tarea del cuidado de mi abuelo, que ya sé que raya un montón, pero es una experiencia para mí personal bastante difícil y de mucho aprendizaje, ¿verdad? Los primeros años, llevo cerca de 3 años dedicado a esta labor. Y obviamente la salud de mi abuelo realmente, digamos, yo sé que no va para mejor, dentro de las cosas que caben, mejora, pero realmente él va en un proceso de despedida, ¿verdad? Entonces eso es difícil comprenderlo, es desgastante, ¿verdad? Y yo recuerdo que los primeros años yo lo hice tranquilo, pero no descansaba y no era consciente de esa necesidad de descanso, ¿verdad? Y varias gente me lo empezó a decir, pero creo que cuando él mismo me lo dijo a mí fue como más revelador, porque él me empezó a decir, te veo cansado, ¿verdad? Te veo cansado. Y yo le decía, no, ¿verdad? No, yo te veo la mirada cansada, me decía, te veo los ojos cansados, me decían, descansada, me dijo. Pero ese cansancio, ¿verdad? El hecho de no dedicarme tiempo a mí y de no entender eso, ¿verdad? Que pensaba yo que tenía que hacerlo, ¿verdad? Y no sabía que también tenía que cuidarme yo para poder cuidarlo a él. Fue un momento de revelación para mí, porque en un momento recuerdo que cuidar a adultos mayores le quita la paciencia a uno bien rápido. Entonces una vez yo le hablé feo, ¿verdad? A él, y él me dijo, ya ves que ya te aburriste, me dijo. Y entonces yo me quedé así como, tiene razón, pero y lo asocié a lo que él me estaba diciendo, que me veía cansado, ¿verdad? Entonces yo digo, tengo que descansar para hacer una buena labor cuidándolo a él, ¿verdad? Entonces si yo no descanso, rápidamente voy a entrar en mal humor y nos pasa a nosotros también, ¿verdad? Entonces pensemos qué situaciones de nuestra vida, ¿verdad? Estamos pasando, porque vamos a encontrar la luz, porque Jesús se va a manifestar en ese momento de oscuridad, en esas dudas que podamos tener, en esos problemas en los que no entendemos, ¿verdad?, qué está haciendo la divinidad, o quizás pensamos que no está haciendo nada. Esa es la oscuridad, ¿verdad?, que quizás podemos estar atravesando, y los evangelios dicen que el profeta Isaías dice que el pueblo que caminaba en oscuridad vio una gran luz. Y esa profecía se cumple en nuestra vida. Se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Luego también nos habla de un llamado, ¿verdad? Este famoso pasaje habla de cómo Jesús empieza a llamar a la gente, ¿verdad? A sus discípulos, a Juan, a Pedro, a Andrés, ¿verdad? Y yo creo que todos hemos recibido un llamado de Jesús a seguirle.
Y ese llamado de Jesús, ¿verdad?, implica varias cosas, ¿verdad? Porque Jesús solo les dice, ven y síganme y les enseñaré a ser pescadores de personas. Pero no les da garantías de absolutamente nada más, ¿verdad? No dice todo te va a ir bien, mira, esto es cuesta abajo, ¿verdad? Es fácil, no lo es. Lo que Él siempre nos ha prometido es estar con nosotros en esos momentos. Y Jesús fue la luz en ese momento. Jesús fue la luz de sus discípulos. Ha sido la luz y sigue siendo la luz para cada uno de nosotros. Jesús hizo comunidad con sus discípulos. Y después a sus discípulos les tocó ir y hacer comunidad. Por eso es importante la comunidad. Y creo que parte central de la vida cristiana es ser y hacer comunidad. Nuestra fe no es una fe que se viva de manera individual. La podemos vivir una parte, pero el verdadero reto es vivirla en comunidad. No podemos ser cristianas y cristianos nosotros solos, ¿verdad? Sin poner en práctica las cosas que debemos de poner en práctica como vida cristiana. Entonces, lo importante de eso es nuestra comunidad. Y varias cosas que leímos en las lecturas me gustaron porque creo que se aplican mucho a nuestra comunidad y yo les invito a que las puedan releer, ¿verdad? Porque yo sé que a veces hemos estado cansados en esta comunidad, agotados, ¿verdad? Porque somos personas que no nos dedicamos únicamente a hacer esto, que esto lo hacemos de manera voluntaria y por amor, pero tenemos trabajos, familia, una vida allá afuera que nos demanda tiempo, nos demanda energía, nos demanda también lo financiero, lo económico, que muchas veces nos apremia, nos aprieta, ¿verdad? Pero el Evangelio nos enseña que en comunidad las cosas pueden ser más fáciles. A veces compartirla, solo el hecho de desahogarnos con alguien quizás no soluciona el problema, pero nos ayuda, ¿verdad?, a sentir que la carga es más liviana. Cuando tenemos personas que conocen los problemas de nosotros, ¿verdad?, ya no nos sentimos solos. Sabemos que hay personas que por lo menos están orando con nosotros por encontrar una situación. Solo el hecho de tener una comunidad o un grupo de personas con los que podamos desahogarnos, ¿verdad?, con los que podamos comprender, y no necesariamente lo tenemos que hacer aquí en la plenaria. Creo que a veces podemos buscarnos uno a uno, ¿verdad?, en la comunidad y decir, mira, me pasa esto, quiero que me ayudes a orar. Y compartir esa carga juntos en comunidad. El Evangelio me recuerda que Jesús nos ha llamado a todos nosotros, los que estamos aquí, los que no han estado aquí, y ojalá escuchen, ¿verdad?, los que están de manera virtual, Zapata, bienvenido, y Paul también. Jesús nos ha llamado a todos y hemos conocido su luz de amor en esta comunidad. Y la seguimos conociendo en medio de los diversos problemas que hemos tenido. Nuestra comunidad ha sido tan dinámica. A veces hemos caído en momentos de rutina, pero la experiencia comunitaria ha sido tan cambiante, ¿verdad?, que creo que nos ha ayudado a crecer y a mejorar. Las situaciones difíciles que hemos atravesado hasta el momento de hoy, que han sido quizás esos momentos oscuros para nuestra comunidad, la luz del amor que nosotros traemos a esta comunidad ha sido lo que nos ha ayudado a solventar los problemas que hemos atravesado. A veces creo que se nos olvida poner en perspectiva lo que hemos logrado y lo que hacemos, ¿verdad? Con los pocos recursos, somos una comunidad de fe disidente en los márgenes de la institución, sin el apoyo de nadie, que estamos haciendo esta comunidad no solo aquí los domingos, la hacemos de manera virtual, ¿verdad? Y mucha gente fuera de nuestras fronteras se ha visto tocada por el trabajo que nosotros hacemos, porque han podido ver la luz del amor de Dios en nuestras acciones. No es poca cosa lo que Jesús nos ha dado a nosotros, y lo ha hecho en cada uno de nosotros. Todas las veces que alguien se acerca a hablar con nosotros, y yo quiero preguntarles, ¿verdad?,
Porque al final Jesús se acerca a sus discípulos y les dice y les hace la invitación a seguirle. Ahora nosotros, es nuestra responsabilidad y nuestro llamado, nuestra invitación a seguir haciendo crecer esa familia de Cristo. ¿A cuántas personas nosotros le seguimos hablando de este mensaje del amor? Y no me refiero a que vayamos como tradicionalmente se nos ha enseñado, ¿verdad?, hablar a la gente de lo que dice la Biblia, de lo que dicen las Escrituras, sino con cuántas personas nosotros hemos cambiado nuestra actitud personal, ¿verdad?, para tratarlos con amor en nuestros trabajos, nuestros compañeros, ¿verdad?, de los espacios donde nos movemos, en nuestras familias, con los que vivimos y con los que no vivimos, porque al final estamos llamados a vivir esta experiencia del amor con todas las personas, ¿verdad? Cuando vamos a un lugar, ¿verdad?, ¿cómo tratamos a la gente?, ¿verdad? Nos ponemos exigentes, a veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Aquí hemos ido nosotros a comer y nos ponemos de exigentes con los empleados, ¿verdad? Y eso es ahí también, son esas pequeñas oportunidades donde nosotros podemos hacer una diferencia. Que la gente vea que tratamos a las personas de manera diferente, que constantemente nunca perdemos de vista la dignidad humana de todas las personas que conocemos. Porque a veces el mismo sistema interiorizado y en el que estamos sumergidos nos hace pensar que las personas tienen la responsabilidad de hacer algo, como si no fueran personas como nosotros que están llenas de problemas, llenas de situaciones difíciles, ¿verdad? Y si para nosotros a veces es difícil separar nuestros problemas, ¿cuántas veces no vamos a nuestros trabajos o venimos a esta misma comunidad cargados de problemas? Y a veces quizás ni siquiera escuchamos porque nuestra mente está más ocupada en los problemas que andamos. Y estas personas a veces que nos topamos andan así, la gente anda cargada de problemas. La gente quizás no necesariamente nos trata mal o actúa mal o responde mal. Hay cuánta gente nosotros decimos, ay, no, es que este es un gran amargado. Pero pocas veces nos ponemos a pensar en las situaciones de la vida, ¿verdad?, que le han llevado a tener esa amargura. La vida quizás no lo ha tratado nada bien, quizás no se ha rodeado de personas que le demuestren amor o cariño, y quizás es nuestra oportunidad y nuestra invitación a ser esa persona diferente en la vida de alguien. ¿Cuántos hemos conocido, verdad, compañeras o compañeros de trabajo también, que todo el mundo, nadie los quiere porque tienen un mal carácter, ¿verdad?, porque son de los que hablan mal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser la diferencia para esas personas? Y a veces esas personas pueden cambiar solo por el amor que nosotros les demostremos, ¿verdad? A veces creo que las personas que han sido docentes y maestros, he escuchado muchas experiencias de cómo alumnos rebeldes, ¿verdad?, y problemáticos han cambiado por el amor que han recibido de sus maestras y maestros. El amor cambia la vida de las personas, el amor cambió nuestra vida. Y esa es la evangelización a la que Jesús nos llama y nos invita. A la evangelización del amor. Cuando nosotros hablemos aquí de a cuántas personas les hablamos del mensaje de Jesús, no se trata de irles a recitar Juan 3:16, ¿verdad? Sino se trata de demostrarles en vida, ¿verdad?, y con acciones, ese amor que hemos encontrado nosotros en las Escrituras. Jesús se apareció y se ha aparecido a nuestras vidas en los momentos de oscuridad, cuando la estamos pasando difícil, ¿verdad?, cuando estamos angustiados. Muchas veces no lo sentimos. Muchas veces hemos estado orando, o quizás hemos decidido hasta dejar de orar, porque no encontramos la solución, porque no vemos que Jesús esté ahí. Y muchas veces Jesús se va a hacer presente en nuestras vidas por medio de una hermana o un hermano que nos dé una palmada en el hombro, que nos diga, aquí estoy, ¿verdad? Al menos puedo ser un oído o un hombro, ¿verdad?, para tus palabras, para tus lágrimas. La compañía y la comunidad hacen la diferencia de cómo nosotros vivimos este mensaje, ¿verdad?, del amor. La luz de Cristo
es el amor, ¿verdad? El reino, ¿verdad?, al que nos llama Jesús es el amor. El llamado que tenemos de Jesús para hacer comunidad, para seguir caminando en esta comunidad, es el amor. Jesús llamó a sus discípulos, pero hoy, en este tiempo, nos llama a nosotros. Nos ha dicho, ven y sígueme. Y no tenemos garantía de que todo va a ir bien. La única garantía es de que Él está con nosotros, de que su Espíritu Santo está en nosotros, de que se manifiesta. Este domingo, tercer domingo de Epifanía, la revelación de Jesús es el amor. El llamado de Jesús es el amor. Y eso tiene que ser un instrumento de unidad. Nosotros debemos volvernos instrumentos de unidad. La lectura dice, ¿verdad?, que Cristo ha venido para unirnos, ¿verdad? Pablo les pregunta a los corintios, ¿verdad?, ¿está Cristo dividido? No está dividido. Y a veces en los cristianos lo que más encontramos en este tiempo es división. Por eso a veces nosotros tenemos que tener cuidado de no caer, ¿verdad?, en lo que caen las demás iglesias, de criticar a los demás cristianos, ¿verdad?, que quizás tendríamos muchas cosas que poder criticar, pero no es la labor la que tenemos que hacer nosotros. Porque al final de cuentas hay muchas personas que han encontrado en esos espacios la luz de Cristo. Nosotros la encontramos aquí, pero yo estoy seguro que no la habíamos encontrado solo aquí. Quizás también encontramos esa luz antes de conocer esta comunidad. Antes de conocer esta comunidad ya sabíamos y nos sentíamos amados por Jesús. Cuando conocimos esta comunidad quizás lo experimentamos aún más. Como les dije, esa luz se va intensificando. Entonces, creo que nosotros debemos estar conscientes, ¿verdad?, ahora que hemos conocido esa luz, qué áreas de nuestra vida siguen necesitando esa luz que ya conocemos. Qué situaciones de nuestra vida o incluso de las personas a nuestro alrededor necesitan ser iluminados por esa luz que ahora poseemos nosotros. Ya no está fuera de nosotros, sino está dentro de nosotros. La luz ya está aquí en esta comunidad, ya está alumbrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y el llamado de Jesús sigue sonando en nuestros corazones y nos sigue invitando a caminar juntos en comunidad. Amén.